Bienvenidos a Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este espacio buscamos discutir la búsqueda continua de la identidad venezolana. ¿Qué nos une? ¿Qué nos inspira? ¿En qué consiste esa venezolanidad de la que tanto hablamos? Sobre todo ante esta nueva geografía que tenemos en la que hay venezolanos viviendo por todo el mundo. Se discutirán proyectos, iniciativas, investigaciones e historias relacionadas a Venezuela y los venezolanos tomando lugar alrededor del mundo durante estos momentos históricos que estamos viviendo. Como venezolanos contemporáneos y globales, sabemos que tenemos una manera bastante particular de hacer las cosas. Y en este espacio buscamos discutir algunos de los ejemplos más destacados tomando lugar alrededor del mundo. Y ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos y a nuestro país que estamos viviendo todos. Durante este tercer episodio estaremos hablando de migración e inclusión con una de las voces más destacadas en el mundo interamericano y una de las venezolanas más notorias en el mundo de relaciones internacionales, que es el caso de Betilde Muñoz Pogosian. Betilde es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en donde lidera esfuerzos en materia de reducción de la desigualdad, inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción del ejercicio de los derechos humanos. Además de este rol, se especializa en temas de migración y de refugiados a nivel regional con conocimiento particular de la diáspora venezolana, que se ha convertido en la crisis activa de mayor nivel a nivel internacional, empatando a la crisis con los refugiados ucranianos. Ha escrito acerca del tema y entre sus publicaciones más recientes y más destacadas está el policy brief titulado Creatividad dentro de la crisis, opciones legales para inmigrantes venezolanos en América Latina, publicado por la OEA en cooperación con el Migration Policy Institute. Además de esto, tiene una serie de libros de formación profesional titulados Claves para el éxito, que están disponibles en Amazon y en donde da una serie de consejos para jóvenes profesionales y no tan jóvenes aportar para reinventar sus carreras profesionales. Eh, Además de esto, Betilde es una gran aliada de la ONG Plan País, en el que no solo aporta gran conocimiento en el tema de migración, que cada día gana más relevancia, pero también ha inspirado a miles de jóvenes y particularmente a mujeres venezolanas a pensar en sus carreras, cómo tener impacto y sobre todo cómo dar de vuelta a nuestras comunidades. Así que sin más nada que agregar, bienvenida Betilde. Gracias, querido Juan Pío. De verdad que un gusto estar contigo y todo el equipo de Plan País en este podcast y también acompañar todo el trabajo tan importante que hacen de fortalecer esa identidad venezolana y de contribuir a visibilizar todo lo que los venezolanos están haciendo desde la diáspora. Un No, gusto estar. muchísimas gracias, bueno, nos honras con esas palabras y bueno, parte de este podcast es esto, el tema de la búsqueda continua de la identidad venezolana y lo que hacen los venezolanos alrededor del mundo. Y tú tienes una muy distinguida trayectoria dentro de la OEA, pero cuéntanos un poco de cómo fue tu trayectoria, cómo sales de Venezuela, de dónde Ujú. vienes en Venezuela y cómo llegas a este rol tan importante dentro de la OEA. Mira, Juan Pío, yo soy original de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, de la República Independiente del Zulia. No, mentira, no independiente. Siempre 100% Venezuela. Quizás tengo una historia de migración un poquito diferente a las historias de migración venezolana que estamos conociendo en años recientes, porque yo emigré a Estados Unidos en 1993, cuando todavía era un adolescente, y mis padres tuvieron una oportunidad de estudiar sus posgrados aquí en este país, en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Tampa, Florida, en la Universidad del Sur de Florida. Y llegamos a este país un poco pensando que iba a ser por un periodo corto de tiempo, un poco pensando que una vez que mis padres concluyeran sus estudios íbamos a retornar. El problema, o sea, lo que termina ocurriendo es que sale electo el presidente Chávez en aquel momento y empieza una serie de situaciones que a mis papás, a mis padres,
les dieron una señal de alerta y nos fueron diciendo, no solamente hagan el bachelor, pónganse a hacer la maestría y vamos viendo qué pasa en Venezuela. No, no solamente hagas la maestría, haz también el doctorado y vamos viendo qué pasa en Venezuela. Y así fueron pasando los años, se fue deteriorando la situación política y económica en Venezuela. Y de algún modo, nosotros fuimos como haciendo la transición a como migrantes en este nuevo país que es Estados Unidos. Entonces, gran parte o la primera parte de mi vida en este nuevo país, como venezolana en Estados Unidos, fue en la ciudad de Tampa y luego en la ciudad de Miami, donde hice mi maestría en Relaciones Internacionales y luego en la Universidad FIU, Florida International University, en Miami, hice mi doctorado en Ciencias Políticas, con digamos, con el elemento que voy a mencionar de que la posibilidad de estar en este país, de conocer gente de tantas otras culturas, de tener que aprender un idioma, aunque por un lado fue un reto súper importante para mí como una persona joven llegando a este nuevo país, también representó una gran oportunidad, ¿no? Y me abrió el mundo, la mente de todas las cosas que pasaban en otros lugares del mundo y en donde yo quería incidir, en las cosas en las que yo quería estar conectada. Entonces, tan joven como tenía 21 años, conseguí como estudiante de posgrado ser aceptada en una pasantía en las Naciones Unidas. Fui una con otra joven mexicana, éramos las únicas dos latinoamericanas que éramos parte de la cohorte de, no sé, como ciento y tantos pasantes que estábamos haciendo pasantías en Nueva York. Eso me abrió todavía más el mundo y me conectó con esta realidad de las organizaciones multilaterales, las relaciones internacionales, y despertó esa chispita de querer contribuir en esas conversaciones. Hago mi doctorado en FIU y en el verano en que terminé todas mis clases decidí aplicar a una pasantía en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que está basada en Washington, y mientras estaba, obviamente yo entregando mi 200%, quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, me ofrecieron un trabajo de muy junior en la Unidad para la Promoción de la Democracia, así se llamaba, y me costó mucho y tuve sobre todo profesores que estuvieron en contra de la decisión de aceptar el trabajo en la organización, pero fue lo mejor que pude hacer porque yo comencé como pasante y desde que comencé hace 20 años en la organización he venido construyendo mi trayectoria profesional en este campo que me ha enseñado muchísimo, me ha permitido construir montones de redes, me ha llenado de conocimientos y de como perspectiva comparativa de otras cosas que pasan en América Latina, en realidad en todo el hemisferio. Me han permitido potenciar mis aprendizajes y las contribuciones que puedo hacer primero en la parte política de la OEA, hoy en día en la parte más social y específicamente vinculado al tema de migración y desplazamiento forzado. Conocimientos, aprendizajes, redes que siempre digo yo quiero poner al servicio de Venezuela, ¿no? Entonces un poco para hacer el círculo completo y volver a mi origen, y es que yo siempre tengo esta visión de que todo lo que hago, todo lo que aprendo, toda la gente que conozco, por supuesto, en el corto plazo me permite contribuir a agendas que a mí me importan, que son cercanas a lo que yo siento es mi propósito de vida. Pero últimamente son agendas, aprendizajes, redes, que también quiero poner a las órdenes de Venezuela como país, a toda la diáspora que estamos ya regados por todo el mundo y toda la gente que sigue estando en nuestra nación. Y es así como hoy en día dirijo el Departamento de Inclusión Social de la organización, que se ha convertido por las coyunturas del mundo en una de las áreas más de mayor influencia y donde están como dándose importantes conversaciones a nivel regional, trabajando agendas de desarrollo social, reducción de la pobreza, inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad, y una tercera área donde de nuevo yo soy creyente, así que agradezco a Dios de que todo esté donde estoy y haya pasado por todo lo que pasó con aciertos y desaciertos en el pasado, porque estoy también responsable a nivel regional de la agenda de migración en el momento en que Venezuela enfrenta está caracterizando la crisis de desplazamiento forzado más grande que hemos tenido en nuestro hemisferio y la segunda crisis migratoria después de Siria.
bueno, y ahora Ucrania, que obviamente es un elemento de coyuntura que también nos afecta. Entonces, aunque son situaciones muy, muy duras, yo me siento privilegiada de poder poner mi granito de arena en atender a nuestro país y a los venezolanos y venezolanas que Claro. estamos en la diáspora. No, y esa labor es impresionante y muy admirable todo lo que va haciendo. Y bueno, y como has venido creciendo como hormiguita en esos espacios tan importantes. Así que bueno, yendo un poco de vuelta a como que los orígenes, de dónde viene. O sea, ¿en qué momento, o sea, hay algún episodio en particular, alguna experiencia en particular en la que como que te enamoraste o sea, del trabajo, en el que dijiste como que yo quiero hacer esto profesionalmente y quedarme en esta organización profesionalmente a largo plazo? Mm, sí, bueno, yo creo que el interés siempre estuvo ahí y este tema de mi vocación por el servicio público estaba desde que estudiaba en el San Vicente de Paúl en la ciudad de Maracaibo. O sea, yo era siempre la que hablaba con todo el mundo, la que cuando habían conflictos trataba de, bueno, vamos a ver cómo encontramos agendas comunes, resolvemos los temas. Como te dije, para mí el hecho de que mis padres nos hayan traído, cuando ellos fueron becados por la Universidad del Zulia, y recuerdo que también tenían la beca de Fundayacucho, cuando se podía acceder a esa beca, que nos traen a Estados Unidos, a mí eso fue, o sea, se me abrió el mundo y la perspectiva, y entendí que me interesaban los temas internacionales, ¿no? O sea, el estar en una comunidad universitaria donde había gente africana, donde habían eventos culturales del Medio Oriente, o sea, eso me despertó ese interés. Creo que la posibilidad de estudiar en este país y las clases que estaba tomando, por ejemplo, te puedo hablar clarísimo de la profesora Susan Northcott en USF, en la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, que me dio una clase que se llamaba Women in World Politics, Mujeres en la Política Mundial, que fue para mí, o sea, es un antes y un después de cómo entiendo el rol y liderazgo de las mujeres en el mundo, ¿no? O sea, hay cositas que te van pasando en la vida que te van marcando. En esa clase también entendí sobre la ONU, sobre la OEA, ¿verdad? Y recuerdo que una vez hicimos un viaje con mi hermano y varios amigos y pasamos por Washington y casualmente íbamos en una van que entre todos pagamos y tal, o sea, cuando viajaba uno jovencito juntando voluntades y plata, y pasamos enfrente del edificio de la OEA, que es hermoso, les invito a que le den una mirada online, ¿no? Y yo miré eso y yo dije, oh, qué sueño sería yo poder trabajar en un lugar así. Y 7 años después lo logré. Entonces, no sé, hay como cosas que te van pasando y cuando te vas como aprovechando al máximo las experiencias y las vives así súper intensamente, también se abre el camino para que te vayas dando cuenta de qué es lo que quieres hacer. No, claro, y bueno, creo que es un punto súper importante que es el tema de la OEA, y es un tema donde has hecho carrera profesional, todo esto, bueno, mi experiencia, yo estudié aquí en Washington y por más que sea, siempre he tenido una trayectoria enfrentándome a la OEA, Ajá, haciendo protestas a la OEA y por más que sea como venezolano, tenemos una imagen negativa de la OEA por, bueno, en esos momentos en los que no nos apoyaban, después ha cambiado en el que se ha apoyado la democracia venezolana y bueno, tenemos el rol de secretario general ahorita que ha sido obvio. un gran colaborador y un gran, una gran fortaleza para la causa venezolana. Pero cuéntanos un poco cómo es en esos momentos en el que los venezolanos capaz que no nos sentimos apoyados, está esa gran matriz de opinión Ujú. en contra de la OEA como algo ineficiente. Bueno, también el tema de la identidad latinoamericana. Yo me considero o sea, que tengo una identidad muy de las Américas en general y sobre todo latinoamericana y creo que es Yo también, total. por mi vida aquí en Washington en el que he tenido el sistema interamericano muy cerca. Yo estudié en George Washington University en el que el dorm en el que primero estudié quedaba cruzando la calle de Juan Valdez, que es el centro de Así es. operaciones de la El OEA. campus es la OEA casi. El campus. Así que cuéntanos un poco esa experiencia en la OEA y ese como que la matriz de Sí. opinión contra la realidad interna que se veía con el caso de Venezuela. No, yo entiendo, ¿no? O sea, son como elementos y factores más políticos y todo en esa conversación sobre la organización. Yo así como soy latinoamericanista, también valoro mucho el multilateralismo. Creo que le ha entregado muchas cosas al mundo, ¿no? En el periodo posguerra, Segunda Guerra Mundial, todo lo que son la resolución de conflictos, todo lo que son en los grandes acuerdos, no sé, hoy en día sobre el cambio climático.
Todas esas cosas pasan en los espacios multilaterales. Y yo entiendo, y en el tema de Venezuela ha sido más complicado y cuestionado el rol de la OEA porque, exceptuando ahora con el secretario Luis Almagro, que de verdad tomó como bandera el tema de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, había estado más como, no sé si ausente, porque no es que ha estado ausente, pero con otro rol que no era confrontar, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar de esos temas más políticos porque siempre son del purview, ¿no? De la competencia del secretario general y los equipos de la oficina del secretario, pero yo puedo hablarte de las grandes cosas que hemos logrado hacer desde la OEA, o sea, lo inspirador que es para mí el poder ser parte de equipos que están haciendo cosas en el terreno. Y cuestionen o no cuestionen a la OEA tiene un rol que cumplir a nivel interamericano, uno, y segundo, nadie le puede cuestionar el poder de convocatoria política que tiene un espacio como la OEA. Y cuando la OEA dice algo, para bien o para mal, tiene mucha importancia en la región. Y mi experiencia personal, sobre todo implementando proyectos, trabajando de la mano con gobiernos de los países, ha sido muy, muy satisfactoria. O sea, lo he disfrutado muchísimo y obviamente sigo aprendiendo. Claro, claro, y por más que sea, el sistema interamericano es un sistema pionero, el de las reglas y también el rol que le da la democracia. Y bueno, y Absolutamente. eso es lo que ahorita está a prueba por esta fragilidad que se ve de las instituciones y este momento tan crítico en el que estamos viviendo. Y bueno, y es momento bueno, de ver ese modelo, ver esos compromisos que se han hecho. Y Así bueno, es. pero eso es otro tema que es Y más además, sí, político. es otro tema que podemos hablar en otra oportunidad, pero es tiempo de fortalecer, o sea, de revisar la organización y el sistema interamericano, ver qué funciona y potenciarlo, y ver qué no funciona también, y ver cómo lo podemos mejorar. Pero, y aquí, entre paréntesis, no podemos necesariamente apostar por nuevos esquemas de cooperación regional de los que se está hablando ahora que hay que revivir, porque no hay institucionalidad, porque no tienen la historia que tiene la OEA, porque no van a tener el impacto que tiene la OEA. No que no pueden existir, creo que total, o sea, hay espacio para todos estos esquemas de cooperación regional, pero no descuidemos a la OEA, o sea, corrijamos lo que hay que corregir y hagámosla echar para adelante. Claro, claro. Y bueno, y uno de los principales retos que tenemos ahora es el tema de la migración venezolana. El Sí. fenómeno de la crisis migratoria, la crisis de refugiados, es una crisis multifacética que es parte de la crisis en Venezuela, la crisis económica, política, social, crisis multifacética también de la que estamos viviendo. Háblanos un poco de esa crisis y bueno, en Plan País, tú has conversado mucho ese tema. En la página web tenemos Sí. un masterclass en el que hablas de la diferencia de migrantes, refugiados, asilado, etcétera. Pero cuéntanos, danos un preámbulo de la crisis y en el estatus que tenemos en estos momentos. Creo que lo último es súper importante, porque yo creo que muchos ya conocemos, ya es parte, como digamos, del paisaje, lamentablemente, la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela que tenemos. Ya yo hablaba de que es la segunda crisis de desplazamiento forzado después de Siria y combinada con Ucrania y la más grande que hemos tenido en nuestra región, ¿no? O sea, no se compara ni con la de centroamericanos en los 80 o de personas colombianas que debido al conflicto también se desplazaron internamente o salieron de Colombia. Entonces estamos ante una crisis bastante particular y grande en dimensión y larga, diría ya, en cuanto a tiempo, porque ya llevamos varios años en esto. Las razones estructurales, o sea, cuando hablamos de migración, no solamente debemos ver lo que pasa por fuera o lo que experimentan los migrantes en el país que los está recibiendo, tenemos que ver también lo que pasa en el país de origen, ¿no? Porque la migración es, como tú dices, un fenómeno multidimensional y está todas las limitaciones al acceso a derechos de personas venezolanas, no solamente a nivel en los espacios cívicos y políticos, que sabemos que son un montón, o sea, y podemos empezar a hacer la lista de limitaciones y de restricciones a los derechos políticos de los venezolanos, pero lo que ha producido en tiempos recientes mayormente este desplazamiento masivo de personas ha sido las vulneraciones a los derechos sociales y económicos, ¿no? Porque, digamos, lo experimentan las personas en su día a día, lo padecen profundamente la niñez, la adolescencia, lo sufren los padres que no tienen y madres que no tienen que darle a sus hijos, y por eso es que hemos visto
ya que ya tenemos más de 6 millones de personas que se han visto forzadas a salir de Venezuela. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en los últimos años, este desplazamiento se concentró mayormente en países de América Latina. 84% de las personas venezolanas desplazadas están en países de nuestro hemisferio, ¿no? Con gente en Europa, en otros países. Ya tenemos venezolanos en montones de países, en todos los continentes, pero mayormente en América Latina, llegando a países que ya de por sí enfrentaban retos económicos, retos fiscales, retos de cohesión social, ¿no? Y donde la llegada de los venezolanos ha sido, desde mi perspectiva, recibida en la medida en que sus espacios fiscales se los dejaron, sus posibilidades legislativas les dejaron, pero poniendo presiones, por supuesto. ¿Ya? Y podemos hablar de cuáles son los retos que enfrentan las personas migrantes después, pero el punto que quiero también, al que quiero llegar es en dónde estamos hoy en día, ¿no? Y ahí yo no creo que tengo como mi discurso tan claro, pero sí siento que hay como un cierto desgaste o una especie de normalización de la crisis migratoria venezolana, de forma tal que ya es como parte del día a día de la cooperación, parte del día a día de lo que hacen los gobiernos, con el añadido de que la crisis en Ucrania, crisis que es realmente la invasión de Rusia a Ucrania, que es algo que es muy importante para los venezolanos, debo decir, porque ahí se está jugando la definición del modelo dictatorial de un lado con el modelo de la democracia creciente y pujante que representa Ucrania, ¿no? O sea, es importante también eso para nosotros. No es que lo quiero minimizar, pero eso que está pasando allá está teniendo, está impactando o le está bajando importancia a la crisis, la atención que requiere Venezuela, ¿no? En cuanto a las causas que obligan a la gente a migrar y lo que está pasando en cuanto a la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, eso es un poquito donde estamos. Estamos en una coyuntura preocupante. Total, y vemos que hay crisis en todo el mundo y bueno, y recursos limitados de los donantes Ese es el principales, tema. más también tenemos como las limitaciones de cómo implementar esos fondos, etcétera, que bueno, que eso es en el mundo multilateral un tema del día a día, y en el que la crisis en Ucrania, o sea, el crimen que se ha cometido contra esa democracia ha enfocado en el que uno de los principales donantes son Estados Es Unidos y así. Europa. Y Europa, siendo el principal donante, los recursos que podría estar canalizando a crisis en otros lados, está canalizando directamente en Ucrania. Hacia Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en su frontera, Así es. está en su continente. Es una crisis que los afecta directamente y es algo que nos afecta a todas las crisis que están en el mundo, como la Así venezolana, es. como Así la es. Siria. Bueno, la Siria tiene bastante atención, como la de Sudán, etcétera, etcétera. Así que tú has escrito mucho del tema de Venezuela. Desde hace un año, más de un año, hablas de las tragedias de esas personas que están cruzando la selva de Darién, el estrecho de Darién. Sí. Ya hoy en día están las noticias. Nosotros vivimos en Washington y en Washington vivimos en el que todos los días están llegando venezolanos y hay muchas ONG que están atendiendo eso. Eh, Cuéntanos un poco de las propuestas que existen, que también has escrito el tema y de cómo podemos ver la crisis migratoria y qué puede trabajar no solo el multilateralismo, sino también la sociedad de la diáspora venezolana ante esta crisis. Bueno, yo siempre hablo de los 4 retos que sí o sí que tenemos que atender en cuanto a la migración de personas venezolanas, ¿no? Y un poco en dónde estamos con eso. Uno es el tema de la regularización, que se han dado respuestas súper interesantes desde diferentes países de América Latina. Por supuesto, el más emblemático, el Estatuto de Protección Temporal de Venezolanos en Colombia, pero también ahorita Ecuador está a punto de sacar un mecanismo similar, el Estatuto de Protección Complementaria de Costa Rica. O sea, han habido cosas súper... El TPS en Estados Unidos también, ¿no? Que es otra medida de regularización temporal, pero al menos está resolviendo el tema para las personas venezolanas. Pero uno, necesitamos que eso sea, digamos, garantizado en el largo plazo. Y dos, o sea, más allá de cambios de gobierno, más allá de cualquier cosa, se pueda esto pensar de largo plazo.
Y en segundo lugar, que sea extensivo a todos los países que están recibiendo venezolanos, que como decía antes, 84% está en países de América Latina. Entonces, positivo por un lado, pero insuficiente en cuanto a las necesidades que se están enfrentando. El segundo punto o gran reto que creo tenemos que también desde la cooperación internacional, desde las organizaciones de la diáspora, desde las ONGs, es el tema de la integración social y económica de las personas venezolanas que están en estos países, porque obviamente tener una identificación que dice que estoy en situación regular en este país es necesario, pero no es lo que va a darle de comer a tu familia, no es lo que te va a permitir contribuir al país donde estás llegando. Es clave seguir pensando, y eso es de no acabar, escenarios de integración laboral para las personas venezolanas, escenarios donde se reconozcan sus títulos, donde si no se pueden reconocer o no tienen títulos, donde se reconozcan sus oficios y sus habilidades, de algún modo certificarlas, cómo llevar financiamiento semilla a las personas venezolanas para que hagan sus emprendimientos. O sea, y creo que ahí es donde más crudos estamos. O sea, no es que no se ha hecho nada, sí se ha hecho cosas interesantes desde países de la región, pero falta muchísimo por hacer, muchísimo, y además es como la apuesta que hay que dar, porque cuando tú tienes una persona migrante, venezolana o de cualquier país, que tiene estatus regular y tiene permiso de trabajo y un trabajo, ¿no? Porque también el permiso no es suficiente, hay que lograr esa integración efectiva, esa persona mueve la economía, contribuye con impuestos, contribuye a la seguridad social, o sea, eso en el corto plazo puede ser una presión para los países, pero en el mediano y largo plazo siempre es positivo. Siempre es positivo para el país que recibe y para la persona migrante como tal. Claro, y también para el país origen, Y el país de origen en el también. que el país origen no solo que hay talento que se desarrolla, sino que también uno tienes embajadores en esos países, tienes fuentes de que, o sea, de que en temas de exportación, tienes una persona que va a hablar de tus productos y va a hacerle, como estamos ahorita en este momento, tenemos al mundo comiendo arepas, tenemos al mundo conociendo productos venezolanos, tenemos al mundo conociendo de Venezuela y bueno, y también tenemos a una Venezuela recibiendo remesas, recibiendo Así es. contribuciones de eso. Así que la migración es una parte en la que todo el mundo gana, el país receptor, el país origen, y eso es algo que tenemos que mensaje. Una cosa que estoy diciendo últimamente, que también el migrar es la expresión máxima de la libertad. Así Y es. bueno, y en la que todo el mundo gana y hay que buscar cambiar esa narrativa negativa que tiene la migración y bueno, ya hablaste del caso de Colombia. El caso de Colombia es un caso ejemplo de solidaridad y de una política migratoria responsable que ojalá muchos países desarrollados como Estados Unidos, como muchos países en Europa, tomen esa lección y aprendan. Y bueno, y que se mantenga en Colombia también, y que Latinoamérica conozca eso. Así Así que es. bueno, pero eso es otro tema que vamos a profundizar. Así que bueno, para concluir, nos podrías Los dos, enumerar los dos retos que me faltan son el eso. de la xenofobia y discriminación, que yo siempre digo que no es la norma, son situaciones excepcionales de discriminación y xenofobia que ocurren, ¿verdad? O sea, obviamente no podemos negar que eso está ahí, está, pero no es que es extensivo y todos los venezolanos están experimentando situaciones de xenofobia y discriminación. En todo caso, eso sigue siendo un reto que tenemos que atender y de nuevo, lo que tú estás explicando, esas maneras positivas de cambiar narrativas, de contribuir efectivamente a los países donde nos están recibiendo, son maneras de combatir la xenofobia, así como generar oportunidades para las propias comunidades que nos reciben. Porque creo que aquí quiero mencionar este tema de que cuando invertimos demasiado, incluso como organizaciones de la diáspora y de sociedad civil, si todo lo que hacemos lo destinamos solamente a beneficiar a las personas migrantes venezolanas, hay un resentimiento de las personas en las comunidades que reciben, que usualmente también están en precariedad y no han tenido todas las oportunidades y accesos que deberían tener, que ven que los venezolanos están recibiendo todo y ellos llevan años pidiendo y no han recibido nada. Entonces hay que ser inteligentes también en llevar beneficios, oportunidades, emprendimientos a las personas que nos están recibiendo para que todo el mundo sumando y todo el mundo avanzando de la misma forma. Claro, claro. Y el cuarto, El cuarto es, tú ya lo mencionaste, que son las situaciones humanitarias que estamos viendo. Lo dejo de último porque es como, no, es como otra realidad, pero que todavía caracteriza nuestra migración,
que es digamos, lo que estamos viendo en el tapón del Darién, en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte de Chile, ¿no? Situaciones donde tenemos a venezolanos pasando a pie las fronteras, muriendo en los ríos que se alzan, cruzando digamos, la frontera más peligrosa del mundo, que es la frontera entre Colombia y Panamá, el tapón del Darién. O sea, esto sigue pasando y también requiere que desde los gobiernos, desde las organizaciones internacionales, desde las ONG, sociedad civil, organizaciones de la diáspora, dediquemos también atención en visibilizar lo que ocurre y los que podamos también llevar ayuda ahí, porque nosotros tenemos zapatos y probablemente ni pensamos qué cool que tengo zapatos, pero la gente que está caminando en la selva del Darién a veces no tiene los zapatos desgastados y el que nosotros podamos hacer colectas y llevar zapatos al Darién parece algo simple, pero le puede cambiar la vida a una persona. Entonces digo, este tipo de Claro. cosas tenemos que pensar. Es claro, buenísimo. Entonces, en bullet points, número 1, regularización. Número 2, Número 2, integración social y económica. Número 3, xenofobia y discriminación. Y número 4, la estabilización o ayuda humanitaria. perfecto, no, clarísimo. Y creo que enfocando como eso como comunidad y vocalizando eso, comunicando eso como cualquiera que escucha este podcast, cualquiera que escucha cualquier clip que se pueda sacar, es algo importante que hay que hacer. Y bueno, y también como en el marco regional, o sea, recientemente en junio tuvimos la Cumbre de las Américas, que fue una experiencia, bueno, nos encontramos allá, fue una experiencia que bueno, fue un evento muy desorganizado en el que se vio que como que no todo el mundo, no todos los países comparten una agenda regional, cada quien está por su lado y bueno, muchos retos como región que lo mencionamos también antes, pero ahí uno de los éxitos que se tuvo fue esta firma de este compromiso migratorio. Háblanos un poco de ese Buenísimo. acuerdo que se llenó y qué significa para tanto Venezuela o de manera general cómo se come eso, pues. Qué bueno que lo mencionas porque sí, todos los que estamos siguiendo el tema migratorio debemos conocerlo y entenderlo. Un poco a manera de contexto, ¿no? Como menciona Juan Pío, en junio de este año se realizó en la ciudad de Los Ángeles la novena Cumbre de las Américas, que es un proceso en el que los jefes y jefas de Estado de todos los países de las Américas se reúnen y en este caso, y deciden priorizar como una agenda de trabajo común. En este caso, estuvo enfocado, fue Estados Unidos que recibió, por supuesto, porque fue en Los Ángeles, y decidió priorizar todo lo que es la recuperación post-COVID, ¿no? Porque, bueno, como un evento muy importante, una crisis muy importante que sufrimos en el mundo. En el marco de esa cumbre, se firmó lo que se conoce como la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que de algún modo establece los grandes consensos regionales en el tema, en este tema, enfocándose como en al menos 3, 4 temas. Uno, la atención de las causas estructurales por las que las personas migran y un poco colectivamente entender por qué es importante resolver las razones que obligan a la gente a salir de sus comunidades y de sus países. Habla también esta declaración de las respuestas de regularización que ya se han venido dando y también compromisos o compromete a los países a seguir avanzando en rutas de regularización para las personas. Habla de lo que es obviamente la integración social y económica, pero le pone acento por un lado al sector privado, como también actores que pueden contribuir a la inclusión y acceso a derechos laborales y de integración de las personas migrantes, y también a los bancos multilaterales, les da un rol muy preponderante. Y obviamente también toda la dimensión de seguridad, ¿no? Porque cuando yo no he hablado de eso, porque tampoco es mi expertise muy particular, pero esta declaración de Los Ángeles también habla de la dimensión de amenazas a la seguridad regional que puede tener la migración, en el sentido de que la migración lamentablemente también genera crímenes o activa al crimen organizado para aprovecharse de las personas que están migrando. Y esto bien sea a través del tráfico de migrantes, que hemos visto en las noticias que sigue pasando, la trata de personas, que es cuando prácticamente secuestran a las personas para propósitos de explotación sexual o tráfico de órganos o otras formas de esclavitud moderna.
digamos, y todo eso, cómo se conecta con el tráfico de drogas, bueno, todas las cosas que ustedes saben, yo no las manejo, pero impensables también que puede generar la migración, lamentablemente, porque se aprovechan de ella y de las personas vulnerables estos actores del crimen organizado. Esta declaración también establece ciertas metas de cooperación entre países para ir eliminando el flagelo de la trata, el flagelo del tráfico de migrantes, de cara al futuro. ¿Por qué es importante? Porque creo que por primera vez se entiende la migración ya no como algo aislado, no estamos hablando de, no sé, haitianos que migran o venezolanos que migran de Venezuela a Estados Unidos, sino que entiende la migración y el desplazamiento forzado ya como un fenómeno hemisférico, que prácticamente está pasando en todos lados de nuestro continente. O sea, la crisis de la frontera México-Estados Unidos ya no es como lo único que llama las noticias, también están las caravanas de Centroamérica, estamos hablando de los haitianos que se van a Brasil y Chile, pero que ahora están cruzando la frontera, o sea, son tantas las vinculaciones. Lo bueno de esta declaración es que de algún modo hace ese reconocimiento de que es un fenómeno hemisférico, uno. Segundo reconocimiento que hace es que whatever we're doing, o sea, lo que estamos haciendo hasta ahora es bueno, pero es insuficiente y no está a la altura de los retos que estamos enfrentando. Entonces hay que pensar qué vamos a hacer de forma diferente. Y el tercer reconocimiento que yo pienso también hace es que han habido innovaciones interesantes en América Latina que Estados Unidos de los cuales Estados Unidos puede aprender, de los cuales otros países del mundo pueden aprender, y hace como dobla la apuesta porque les invita a los países a seguirlas profundizando, ¿no? Y no sé si han visto, pero la declaración también tiene, yo te puedo pasar el link después, Juan Pío, tiene como un fact sheet, un documento que en realidad es un documento de compromisos, donde están mapeados qué está haciendo cada país en cada una de estas dimensiones. Es muy útil, digamos, no tenemos resultados todavía, pero da una línea de base de forma tal que en la próxima cumbre de las Américas se puede evaluar qué se hizo bien y qué no, y qué está fallando todavía. No, interesantísimo, y eso es algo que hay que seguir y el tema migratorio nos pone a los venezolanos en el centro de la discusión, pero es un proceso regional Correcto. y la migración es parte de nuestro ADN de las Américas, en el que aquí todo el mundo ha venido y se ha encontrado aquí en las Américas y ha surgido y eso es algo que, bueno, viene mucha de esa identidad americana, latinoamericana que tenemos, pero que creo que, o sea, sí, está la parte latinoamericana y la parte anglosajona y todo esto, pero que es algo que tenemos compartido Uh-huh. que están de todas las Américas y eso es algo que hay que Y que buscarlo no va a parar, o sea, la migración, y sobre todo la migración intrarregional. Los niveles siempre han sido altos de gente que se exacto, muda dentro de las propias Américas, claro, y no va a parar. y como parte de la agenda interamericana es algo central que hay que mantener hablando y hay que pensar originalmente. Y es un gran Uh-huh. diferenciador con otros modelos peligrosos que, en mi opinión, peligrosos que están pasando, como el modelo Sí. chino, el modelo ruso, esto que Uh-huh. estamos viendo y este gran debate que hay ahorita, que bueno, que es otro podcast diferente que no entremos en ese tema. Así que bueno, obviamente en este tema, en este podcast queremos conocerte a ti, queremos Uh-huh. conocer de lo que trabajas y aquí hemos cubierto mucho el tema de migración que es mucho de tu día a día, pero es imposible tener un podcast sobre ti en el que no hablemos del tema de género y Uh-huh. de todo el apoyo que le has dado siempre a las causas de género, a la causa de mujer. Ahorita vienes de un evento de lideresas en Panamá, de la diáspora, y bueno, como que háblanos un poco Sí. de la batalla en ese tema y de cómo podemos, tanto hombres como mujeres, integrarnos a esa agenda bueno, y cambiar cosas como que no están funcionando. Y bueno, y cómo podemos aprender de toda esa causa en el que no sea un diálogo nada más entre mujeres, sino Uh-huh. cómo podemos hablarlo también los hombres. Wow, tantas preguntas, tantas dimensiones de este tema, pero es sin duda esencial y como tú dices, la causa de género y empoderamiento de las mujeres y el acceso a derechos de las mujeres es central a mi propósito de vida. No importa el tema que esté tratando profesionalmente, no importa si estoy en el ámbito personal, en el ámbito académico, donde sea que esté, siempre voy a marcar esa agenda de empoderamiento de las mujeres y de reconocer sus derechos y asegurar que se nivele la cancha
de participación y de contribuciones que puedan hacer las mujeres, y lo hago de diferentes maneras. Por supuesto, a través de, yo soy politóloga, entonces por muchos años he venido investigando lo que es el tema de la representación de mujeres en la política, específicamente en América Latina, que ha sido el campo en el que más me he manejado y en el que más he investigado. Pero también en años recientes empezando a poner el lente también en la representación política de las mujeres venezolanas, por ejemplo, en un próximo volumen que va a salir desde la universidad, desde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de mi querida Flavia Freidenberg, o sea, editado por ella, va a ser un análisis comparativo de las medidas de acción afirmativa en los países de la región. Yo escribí el capítulo de Venezuela y hago, por ejemplo, un recuento de cuál ha sido la historia o la evolución de las medidas de acción afirmativa y la historia de representación de las mujeres venezolanas, ¿no? Y con propuestas de qué pueden hacer. Yo, por ejemplo, desde ese pedacito de mi identidad profesional, trato de contribuir, por ejemplo, a cosas tan concretas como cómo asegurar que haya mujeres en las conversaciones y decisiones que se dan sobre Venezuela. Que si hay una misión internacional de la oposición democrática, también tengan las visiones y voces de las mujeres, no solo la representación para la foto. Que si están dos mujeres del lado de la oposición democrática negociando en México, darle todas las herramientas y toda la información necesaria para que hagan un buen desempeño y puedan visibilizar la visión de las mujeres venezolanas en esas discusiones. Entonces, ese es como una área. Vinculada a esta área, también soy cofundadora y participante de la red de politólogas No Sin Mujeres, hashtag No Sin Mujeres, que es realmente una red informal, no existimos como institución ni con personería jurídica ni nada, simplemente es una labor informal de red para visibilizar las contribuciones que las mujeres hacen a la ciencia política latinoamericana. Estamos en Twitter como @redpolitólogas, con creo que más de 30.000, 40.000 seguidores. No teníamos ni idea de que esto iba a agarrar la forma y potencia que tiene hoy en día esa red, pero para decirte que hoy en día CNN en español, Bloomberg News, la televisora alemana, o sea, you name it, menciónalo y esa gente nos está llamando, nos está contactando en la red para identificar expertas mujeres que puedan participar y dar opiniones informadas en discusiones relevantes a nivel público. Entonces, eso es algo que me llena mucho y que además lo hacemos con mucho esfuerzo en nuestro tiempo libre, los sábados, los domingos, pero que ha agarrado una potencia muy importante. Y te diría también que además de eso, en esta labor que estoy haciendo en la OEA, y específicamente en lo que es migración venezolana, me he enfocado mucho en lo que es la visibilización del trabajo de mujeres en organizaciones de la diáspora. ¿Por qué? Porque te puedo citar un estudio que hizo la OIM desde la plataforma R4B en Panamá, que da seguimiento a la migración venezolana. Este estudio confirmó que 57% de las personas que participan en organizaciones de la diáspora son mujeres y que 53% de los liderazgos de estas organizaciones de la diáspora son mujeres. Y además hacen este trabajo casi todos ustedes que trabajan con la diáspora, teniendo otros trabajos. O sea, ustedes tienen sus trabajos y encima se dedican a liderar conversaciones y apuestas y propuestas desde la diáspora en organizaciones de la diáspora. Entonces, lo que yo le propuse a la OIM y que fue muy bien acogido fue iniciar un proceso de fortalecimiento de los liderazgos de estas mujeres, quienes además no les pagan por hacer este trabajo, lo hacen de forma voluntaria, de forma tal de acercarles herramientas, acercarles conocimientos, generar trabajo en red para que puedan potenciar el trabajo que de todas maneras ya están haciendo. Y hace 1 año y medio hemos venido haciendo una serie de conversatorios virtuales, por ejemplo, en temas de cómo identificar un caso de trata. Si tú estás en una organización de la diáspora, cómo identificas un caso de trata y cómo canalizarlo, y qué herramientas debes conocer para atender a esa persona. No, o sea, cosas súper concretas. Todo eso se cristalizó la semana pasada, del 8 al 12 de agosto, en la ciudad de Panamá, con apoyo del gobierno de Suecia y en cooperación con la OIM desde la OEA, organizamos el primer encuentro regional de lideresas de organizaciones de la diáspora venezolana.
de nuevo, con ese afán de poderlas fortalecer en sus habilidades y conocimientos para el trabajo de campo y visibilizar lo que están haciendo. Porque lo que ocurre muchas veces es que no, las mujeres no siempre tienen las oportunidades que tienen nuestros colegas varones de que se vea su trabajo y que tenga el mismo reconocimiento social. Bueno, hacia eso es algo que yo en lo que estoy comprometida en trabajar, y que la apuesta es a través de este tipo de actividades, pero también, y para cerrar, Juan Pío, creo que es algo que todos tenemos la responsabilidad de hacer. Hombres, mujeres, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, no importa, todos tenemos el compromiso de asegurar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos y tengamos el mismo reconocimiento por las contribuciones que hacemos. Totalmente, y bueno, increíble labor que haces ahí, y bueno, y felicitaciones, y bueno, creo que tienes muchas, o sea, has inspirado a muchas personas en este tema, y bueno, y has sumado a muchas personas a la causa en esta trayectoria. Y bueno, también como para terminar, además de este rol que tienes también en el tema de género, también has sido mentora de muchas personas, tanto en el programa de la OEA, tanto en los programas de venezolanos, a cuánta persona que conoces, cuando te tuvimos en la conferencia Plan País en el 2019 de USF, todos esos estudiantes de USF te acercaban y te preguntaban de tu trayectoria, etcétera. Y bueno, eso te llevó a escribir un libro, El éxito en Correcto, cápsulas, que creo que ya van 2 volúmenes. correcto. Cuéntanos un poco de ese rol de mentora y ese libro, esos libros y los mensajes que le manda a la juventud venezolana donde sea que esté. Correcto, mira, sí, yo tengo también como lema de vida, en inglés lo resume muy bien, es este lema de pay it forward, ¿no? De cómo las oportunidades que te dieron, los conocimientos, la generosidad que tuvo gente en hacerte recomendaciones, antes la puedes regalar a otros. Y yo siento como también una vocación muy, muy potente en compartir mis conocimientos y hacer recomendaciones a otros jóvenes, pero también a gente de mi edad que pudiera necesitarlo, o sea, porque también me encuentro en ocasiones con otras mujeres que están como en similares niveles de crecimiento profesional, que tienen retos, y bueno, también siento que entre nosotras nos podemos mentorear y acompañar. Pero sí, mucho de lo que hago y mucho de lo que he hecho es generar conocimientos y recomendaciones para gente que está comenzando su carrera, y con la migración venezolana que hemos tenido estos últimos años, para gente que está recomenzando sus carreras o comenzando en un nuevo campo, porque se tuvieron que reinventar al llegar a un nuevo país, ¿no? Entonces, llega COVID, siempre lo he hecho, o sea, eso es algo que es parte como de mi día a día permanentemente. Ay, Betilde, mírame el CV, oye, ¿tienes tiempo para un café? Me está pasando algo en el trabajo, quiero ver qué me recomiendas, o léeme esta carta de interés para un trabajo. O sea, yo eso lo hago todo el tiempo lo hice, pero cuando llega COVID, que nos encierran 24/7 en las casas, y con lo eléctrica que yo soy, decidí empezar a través de mi cuenta de Instagram, ¿verdad? Y ahora les puedo compartir también mi cuenta de Instagram y de Twitter, pero especialmente a través de mi cuenta de Instagram empecé a hacer lives para responder preguntas que la gente de todas maneras me estaba haciendo. Y a partir de esos lives, y como soy tan nerd, iba haciendo mi script de lo que iba a hablar en cada uno de los lives, con otra venezolana notable y realmente espléndida y muy generosa, que es María Elena Labaud, en Miami. Le compartí los scripts de esos lives y ella me dijo, tú tienes aquí un libro, aquí hay un libro de bolsillo con consejos profesionales que puedes compartir con toda la gente que te sigue y los que puedan estar interesados en seguir construyendo y fortaleciendo sus carreras profesionales. Y es así que con Mel Publishing Projects basados en Miami saqué este libro. Ay, no se ve, pero bueno, tú lo puedes compartir después, que es Éxito en Cápsulas, 5 claves para reiniciar tu carrera, que tiene tips profesionales y de cómo, no sé, desde cómo lucirte en una entrevista, o cómo ser efectivo al organizar un plan de vida y un plan profesional, o cómo hacer tu biografía profesional, con un segundo volumen que acabo de lanzar hace un mes y medio, que se llama Éxito en Cápsulas, volumen 2, 5 claves
para, bueno, estoy pensando gerenciar con propósito, que es el que viene, pero este es como para proyectar o elevar tu perfil profesional, ese es el segundo, que también tiene otros consejos para ir como en la siguiente etapa de tu desarrollo profesional. Entonces, el segundo se llama 5 claves para elevar tu perfil profesional. El siguiente que ya estoy como con ansias de empezar a escribir es como 5 claves para gerenciar con propósito. Un poco esta idea de cómo generamos valor al mundo, a nuestros equipos, a nuestros proyectos a través de nuestro trabajo. Increíble, increíble. Bueno, les recomiendo a todos buscar esos libros y verlos y bueno, y seguirte en las redes sociales donde compartes esos conocimientos y esa sabiduría de manera constante y organizada, porque siempre estás con un contenido bien, bien interesante, además de tu día a día que está lleno Del siempre de trabajo. actividades y todo eso es bien, bien importante. Así que bueno, ya para concluir, cuéntanos si tienes algún mensaje final de esta entrevista que le quieras compartir a los jóvenes venezolanos de elección y bueno, y de una recomendación que puedan aplicar en su día a día después de escuchar este podcast. Ujú. Bueno, yo creo que un mensaje clave es que todos los venezolanos que estamos en la diáspora, por un lado tenemos que educarnos más sobre en qué situación estamos como diáspora, ¿verdad? Cuáles son los retos que enfrentan nuestros paisanos, los que quizás están en condición socioeconómica más precaria, con los que vienen con educación y ciertas condiciones materiales que puedan ser favorables, de todas maneras enfrentan retos. O sea, estar enterados de la situación de nuestros paisanos en la diáspora, por un lado, y en segundo lugar, tomar acción. Tomar acción de la mejor manera posible, en la medida de tus posibilidades, ver cómo podemos hacer la diferencia y ayudar a otros venezolanos o venezolanas que están llegando a los países donde nosotros estamos. A los venezolanos que están en el país, pues que estén escuchando esto, decirles que no los olvidamos y que la conexión es permanente, ¿no? De que todo lo que hacemos, los que estamos en la diáspora, lo hacemos pensando en cómo podemos contribuir a aliviar los padecimientos y en el tema de acceso a derechos que están teniendo y eventualmente, como tú decías, Juan Pío, no solo a través de remesas, sino con nuestro talento, con nuestras redes, con nuestros conocimientos, cómo podemos ayudar en el futuro. Y específicamente para los jóvenes que están escuchando este podcast y que quieren hacer una diferencia en su campo profesional y de alguna manera seguir contribuyendo, yo diría no olvidar el valor del trabajo en red, ¿no? Y el valor de seguir fortaleciendo nuestros vínculos, de fortaleciendo nuestra venezolanidad, pero también de seguir invirtiendo en nosotros y construir consensos con otros venezolanos, ¿no? Porque a veces nos tiende a pasar, no estoy diciendo que es la generalidad, de que no existe la misma solidaridad que quizás le podemos hacer sentir a personas de otras nacionalidades, ¿no? Yo creo que es muy vital construir red, trabajar en red y sumar, ¿no? Siempre sumar a las causas y sumarles a los otros venezolanos que estamos conociendo. No, nunca minimizar, nunca deslegitimar, sino más bien construir. Totalmente, y bueno, con ese mensaje cierra esta entrevista. El trabajo en red y la construcción de redes es algo importantísimo que para nosotros desde Plan País ha sido elemental esencial desde que empezamos y hoy en día estamos en esta parte de este proyecto de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que somos parte del equipo implementador del equipo medular, en el que buscamos crear eso y la creación de redes y el impacto parte de una vinculación y de esa vinculación viene la conexión de donde van a salir grandes proyectos, grandes colaboraciones en la que se busca cultivar confianza. Y nosotros como diáspora hay mucha desconfianza y hay que partir de esas organizaciones que se han ganado la confianza no solo de la comunidad, sino también de sus iguales, de la comunidad en general. Y bueno, y eso es lo que estamos buscando cultivar y que tenemos que buscar cultivar como comunidad venezolana a nivel general. Así que bueno, muchas gracias, Betilde. Betilde es un caso de perseverancia. Ella empezó como pasante en la OEA y ha venido creciendo y es un ejemplo vivo del mensaje que mandamos en Plan País de que la mejor contribución al país que uno puede dar es ser la mejor versión de sí mismo. Y siendo la mejor versión de sí mismo en el área que te apasiona, en el área en el que estás, es lo que te da las herramientas de cómo Betilde
poder give back, como ella dice, y estar y llegar a estos sitios y ese impacto que se puede tener. Así que bueno, muchas gracias, Betilde, y bueno, continúen en sintonía para los próximos capítulos de este podcast de la ONG Plan País. Como venezolanos, hemos crecido pensando que la cédula de identidad es la mayor representación de nuestra identidad y lo que tenemos que usar para identificarnos cuando salimos a la calle, cuando regresamos a Venezuela, etcétera. Pero esto es solo un documento. Hay mucho más allá de lo que nos hace venezolanos y lo hemos representado en todos lados. Hay muchos venezolanos que por complicaciones no tienen su cédula y muchos de esos miembros de la diáspora que están trabajando todos los días para representar a Venezuela y construir ese país en esta nueva geografía no tienen acceso a este documento. Así que nos ponemos a pensar, ¿qué nos hace venezolanos? ¿Cuál es la identidad? Y la identidad es ese país que estamos buscando construir en esa nueva geografía. Ese sentimiento de pertenencia que nos hace encontrarnos con nuestras tradiciones, con nuestra manera de ser, con nuestra historia y todas esas cosas con las que buscamos ser embajadores del potencial venezolano. Así que bueno, esa fue la discusión del día de hoy e invitamos a todos a eso, a ser embajadores de ese potencial venezolano que tenemos y en esa construcción de ese nuevo país ante esta nueva geografía y esa nueva Venezuela que estamos creando en todo el mundo. Muchas gracias a todos por escuchar Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a suscribirse para que puedan escuchar próximas ediciones de este podcast y continuar la discusión de esa búsqueda continua por esa identidad venezolana que estamos creando en esta nueva geografía con los venezolanos alrededor del mundo. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales @planpaís, donde podrán ver actualizaciones y anuncios de la ONG y también ver el contenido de valor donde buscamos educar, inspirar y empoderar a venezolanos alrededor del mundo en esa búsqueda continua para una mejor sociedad. Muchas gracias a todos y seguimos en sintonía.